Estamos acostumbrados a pensar que la playa es una simple frontera, una delgada línea entre nuestro mundo y el océano, el lugar donde la tierra se encuentra con el agua y donde el ser humano puede mirar con seguridad hacia el abismo. Pero, ¿y si hemos estado equivocados todos estos años? ¿Qué pasaría si la playa no fuera un límite, sino un archivo? Un confesionario infinito, donde el océano, como el subconsciente líquido del planeta, arroja sus secretos más oscuros, sus pesadillas olvidadas y sus reliquias perdidas. Los listados comunes de hallazgos playeros te mostrarán conchas y trozos de madera. Olvídalos. Hoy iremos mucho más allá, a lugares donde el mar expone aquello que nadie estaba destinado a ver. Contaremos historias sobre descubrimientos tan extraños, valiosos y peligrosos que cambian para siempre nuestra idea de lo que habita bajo la superficie. Cuando este video termine, jamás volverás a mirar una ola de la misma forma. Pero antes de empezar, una pequeña petición. Tu like y tu suscripción ayudan a que el canal crezca. Gracias por tu apoyo. Ahora sí, comenzamos. Antes de continuar, les pedimos que apoyen el proyecto. Den me gusta a este video y suscríbanse a nuestro canal. Su apoyo es increíblemente importante para nosotros. En el 10º lugar de nuestro ranking está un hallazgo que demuestra algo importante. Lo más extraño no siempre es antiguo o misterioso. A veces es pronto algo colosal, encontrado en un lugar donde jamás debería estar. Agosto de 2017, costa de Norfolk, Inglaterra. Un tranquilo paseo matutino con perros se convierte en un momento de absoluto desconcierto. Sobre la arena lisa, donde el día anterior solo había algas y conchas, los vecinos descubren enormes tuberías negras extendidas como si fueran los cuerpos de serpientes marinas míticas. Cada una tenía casi 2,5 metros de diámetro, lo suficiente para que un automóvil pequeño pudiera circular dentro. Y la más larga alcanzaba los 480 metros, casi 5 campos de fútbol, 5 veces la altura del Big Ben. Los periódicos estallaron en titulares. El lugar se llenó de curiosos que acudieron como si fuera un santuario moderno, fotografiándose junto a los gigantes, luciendo diminutos como hormigas a su lado. Las teorías no tardaron en aparecer. ¿Un proyecto militar secreto? ¿El rastro de un monstruo marino? ¿Restos de tecnología desconocida? Pero la verdad resultó a la vez prosaica y asombrosa por su escala. Las tuberías eran parte de una enorme remesa fabricada en Noruega, que estaba siendo remolcada hacia Argelia para la construcción de un sistema de abastecimiento de agua. Durante una tormenta, varias secciones se soltaron y quedaron a la deriva. Entonces ocurrió lo increíble. Las corrientes, esos ríos invisibles del océano, transportaron con precisión quirúrgica las tuberías durante cientos de kilómetros, depositándolas suavemente en una playa inglesa, como si alguien lo hubiera planeado. Las autoridades aseguraron que no había peligro, pero la pregunta quedó flotando en el aire. Si el océano puede arrastrar algo así, ¿qué más es capaz de devolvernos desde las profundidades? Pero la conclusión más importante de esta historia ni siquiera está en las tuberías. Está en lo que representan. El océano puede jugar con objetos del tamaño de un tren con la misma facilidad con la que un niño arroja juguetes en la arena. No es un misterio, es una advertencia. Esta historia ocupa el 10º lugar no por su misticismo, sino por su claridad visual. Es como una escena de los viajes de Gulliver, un gigante del mundo industrial arrojado a la orilla de gente común, dejándolos perplejos y sin respuestas. El océano no es solo agua. Es un sistema de transporte global en el que nosotros no controlamos las rutas, ni los horarios, ni el destino final. Y a veces, como en este caso, entrega sus paquetes en lugares donde nadie los esperaba. Y con esta idea en mente, ascendemos al siguiente puesto de nuestro ranking. Noviembre de 2016. Costa siberiana. El pequeño asentamiento polar de Nida. Al amanecer, los habitantes salen a la orilla.
y se quedan inmóviles. Ante ellos se revela un paisaje que parece sacado de una película de ciencia ficción. 18 kilómetros de playa cubiertos por miles de esferas de hielo perfectamente redondeadas. Su tamaño varía desde pelotas de tenis hasta enormes bolas de casi 1 metro de diámetro, algunas con un peso de decenas de kilos. Internet estalla al instante. Granizo colosal, restos de un ovni, huevos de una criatura ártica. Las fotografías se viralizan más rápido de lo que alguien puede decir conspiración. Pero los científicos pronto aclaran el misterio, y la verdad resulta igual de asombrosa. Se trata de un rarísimo proceso natural que requiere una combinación casi matemáticamente perfecta de factores: temperatura, mareas, viento e incluso la forma del fondo marino. Todo comenzó con una cadena de cambios climáticos anómalos. Después, el viento y las olas empezaron a rodar pequeños fragmentos de hielo sobre las aguas poco profundas, igual que un niño hace bolas de nieve. Con cada giro, una nueva capa helada se adhería a la superficie. Así, vuelta tras vuelta, la naturaleza moldeó esferas perfectas en un proceso conocido como acreción. Esta historia ocupa el 9º lugar porque nos recuerda algo fundamental. Las cosas más increíbles de nuestro planeta no las crea la magia, sino la física, precisa y despiadada. A veces, la naturaleza organiza espectáculos que ningún escritor de ciencia ficción sería capaz de imaginar. Transforma un paisaje inhóspito en una instalación artística, sin preocuparse por si entenderemos su mensaje. Pero detrás de una escena hermosa, a menudo se esconde una tragedia mucho más real. Enero de 2017, Mar del Norte, la pequeña isla alemana de Langeoog. Tras una noche de tormenta, los niños corren hacia la playa y se quedan paralizados. Hasta donde alcanza la vista, toda la costa está cubierta por miles de huevos de plástico de colores brillantes, amarillos, rojos, verdes, un arco iris sobre la arena mojada, un auténtico diluvio Kinder, y dentro de cada uno, juguetes con instrucciones en cirílico. El alcalde, contagiado por la alegría infantil, incluso autorizó oficialmente recoger los tesoros. Durante unas horas, la isla se convirtió en la limpieza más divertida de la historia. Pequeños cazadores de felicidad corrían por la orilla llenando sus bolsillos con los regalos del mar. Pero este cuento tenía un capítulo oscuro. La verdad resultó sencilla y alarmante. Durante la tormenta, un buque de carga danés rumbo a Rusia perdió 5 contenedores. Uno de ellos, repleto de juguetes Kinder, se partió y las olas liberaron su contenido dejándolo a merced de las corrientes. El mar lo devolvió a la costa, sí, pero a gente que jamás debía recibirlo. Y esto es solo una diminuta parte del problema. Cada año, unos 10.000 contenedores desaparecen en el océano. Su contenido se convierte en caos. Zapatillas, Lego, productos químicos tóxicos, derivados del petróleo. El caso más famoso ocurrió en 1992, cuando una tormenta liberó 28.000 patitos de goma que aún hoy aparecen en Australia, Alaska e incluso en las costas africanas. Por eso la historia del Kinder Playa no es una simple anécdota divertida, sino un símbolo. El océano se ha convertido en un espejo que refleja nuestros propios desechos, a veces en formas inocentes, a veces en formas monstruosas. Pero el mensaje es siempre el mismo. La basura vuelve a quien la creó. En el 7º lugar, encontramos una historia que no nos lleva al futuro, sino al pasado, a una era en la que el océano no pertenecía al ser humano, sino a depredadores del tamaño de un autobús. Junio de 2019, Carolina del Norte, en la costa de Ocean Isle. Tras una fuerte tormenta, un habitante local llamado Harvey Wall sale a la playa en busca de conchas, hasta que algo oscuro y dentado sobresaliendo de la arena
llama su atención. Se inclina, comienza a desenterrarlo con cuidado y de pronto se queda sin aliento. Es un diente, pero no uno cualquiera. Casi 15 centímetros de longitud, con una raíz negra y masiva, y unos bordes aserrados tan perfectos que todavía parecen capaces de desgarrar carne y hueso. Por su tamaño, la criatura que lo portaba habría podido partir un coche por la mitad, y un ser humano, frente a semejante mandíbula, no habría sido más que una miga sobre la ola. Lo que Harvey sostenía en sus manos no era simplemente una pieza fósil, era un arma del pasado. Un diente afilado como una hoja, perteneciente al mayor asesino marino que haya existido en la Tierra. Ese fragmento era de Carcharodon megalodon, una criatura cuyo nombre aún hoy se pronuncia con respeto y con temor. El megalodón, antepasado gigante del actual tiburón blanco, se extinguió hace más de 3.5 millones de años, pero su legado continúa provocando escalofríos. Imagina un depredador de hasta 20 metros de longitud, con un peso equivalente a 10 elefantes adultos, con una mandíbula capaz de abrirse 3 metros y con una fuerza de mordida de 180.000 newtons, 10 veces mayor que la de un gran tiburón blanco y 3 veces más poderosa que la del tiranosaurio. Esta bestia podía partir a un joven cachalote en dos. Para cualquier forma de vida marina, el megalodón no era solo un cazador, era una fuerza de la naturaleza, un desastre con aletas. Y ahora, millones de años después, el océano nos devuelve un fragmento de esa pesadilla. Es cierto que los paleontólogos encuentran dientes de megalodón con cierta frecuencia, pero casi siempre en cauces de ríos o en fosas de fosfatos. Aquí, en cambio, el mar, tras una tormenta, arrancó un fragmento del abismo y lo depositó suavemente sobre la playa, como si murmurara: «Nunca fuimos los dueños del océano». Este diente negro y aserrado no es simplemente un mineral, es un recuerdo arrancado de la boca del mismísimo diablo, una prueba física de una era en la que el ser humano ni siquiera existía, y los mares pertenecían a criaturas tan colosales que los tiburones actuales parecen simpáticos peces de acuario. En el 6º lugar de nuestro ranking, aparece un hallazgo que no pertenece a una bestia prehistórica, sino a nuestra propia historia. Y sin embargo, parece como si el océano lo hubiera transformado en una cápsula del tiempo, ocultándola hasta que llegara el momento indicado. Lo habitual es lo contrario. El mar es el peor guardián. El agua salada corroe el metal, las tormentas destruyen cualquier estructura y la madera se pudre en cuestión de meses. Pero de vez en cuando, el océano actúa de forma inesperada, se convierte en el mejor archivista del mundo, capaz de preservar un objeto mejor incluso que el más cuidadoso de los museos. En 2007, en la costa de Gales, tras una serie de mareas extraordinariamente bajas, comenzó a revelarse una silueta extraña entre la arena. Al principio, los habitantes pensaron que se trataba de una simple barca encallada, pero cuando la arena terminó de retirarse, la verdad salió a la luz. No era un barco, era un avión. Y no cualquier avión, sino un cazabombardero estadounidense P-38 Lightning, casi intacto. La legendaria Maid of Harlech, la doncella de Harlech, desaparecida en plena Segunda Guerra Mundial y considerada perdida para siempre. La historia de este avión es al mismo tiempo trágica y grandiosa. En septiembre de 1942, el joven piloto de 24 años, el segundo teniente Robert Elliott, realizaba un vuelo de entrenamiento rutinario cuando ocurrió lo impensable. Ambos motores fallaron. En cuestión de segundos, su Lightning dejó de ser un cazabombardero para convertirse en un planeador sin defensa. Elliott tenía solo un instante para decidir, y aún así logró lo imposible. Amerizó la pesada máquina de guerra en aguas poco profundas con una precisión digna de una leyenda. Salió de la cabina empapado, pero ileso. Estaba vivo. Sin embargo,
el destino no le concedería una segunda oportunidad. Meses después, Elliot murió en combate sobre Túnez, mientras su avión, su inseparable compañero, quedaba enterrado bajo las aguas y la arena del mar. Lo sorprendente es lo que hizo el océano después. Donde un museo jamás habría tenido éxito, el mar sí lo logró. Preservó el aparato casi intacto. El lodo, la arena y las mareas formaron una cápsula hermética, un verdadero sarcófago anaeróbico que protegió el aluminio y el acero durante décadas. La doncella de Harlech emergió y desapareció varias veces, en los años 70, en 2007 y en 2014, cada vez que el océano levantaba su manto de arena, revelando el fantasma de la historia. Hoy es uno de los aviones de la Segunda Guerra Mundial mejor conservados jamás hallados en una playa, y está protegido oficialmente como patrimonio histórico. Esta aparición ocupa el 6º lugar porque no es solo un hallazgo militar, es memoria hecha metal, un recordatorio de la valentía, de la fragilidad de la vida y de que a veces el océano no es una tumba, sino un archivo perfecto de nuestro pasado. En el 5º lugar se encuentra un hallazgo que rompe nuestra visión habitual del mundo y nos obliga a hacer una pregunta inquietante. ¿Dónde está el límite de lo que la naturaleza permite? Agosto de 2014. Costa de Turquía. El profesor de educación física Tugrul Meten camina por la playa después de una tormenta cuando, a lo lejos, ve un cuerpo oscuro arrastrado por las olas. Piensa que es un delfín muerto, algo triste pero común. Sin embargo, al acercarse se queda paralizado. El delfín tenía 2 cabezas. No era un montaje, ni una mutación causada por sustancias químicas, ni una invención sensacionalista. Era un caso confirmado por biólogos de cefalia, una anomalía en la que el embrión se divide de manera incompleta en las primeras etapas del desarrollo. La cría, de aproximadamente 1 año de edad, poseía 2 cráneos perfectamente formados, fusionados por la base. Solo una de las cabezas tenía ojos, y lo más trágico, había un solo espiráculo, una única vía respiratoria. Los casos de gemelos siameses existen en humanos y en algunos animales, pero en mamíferos marinos son casi imposibles. Desde el siglo XV se han documentado apenas una veintena de casos. En la mayoría, el embrión muere antes de nacer. Pero este delfín no solo llegó al mundo, logró sobrevivir casi 1 año. Según los biólogos, no fue la apariencia lo que acabó con él, sino una lucha interna. 2 sistemas nerviosos intentando controlar un solo cuerpo. El resultado, un organismo incapaz de coordinar sus movimientos, de cazar adecuadamente o de subir a la superficie a tiempo para respirar. Esta aparición permanece en el 5º lugar, no por el horror que inspira, sino por su asombrosa rareza. Nos obliga a asomarnos al taller de la evolución y observar, casi con lupa, uno de sus fallos más insólitos. No es un monstruo, no es un mutante. Es un error trágico de la naturaleza, un recordatorio de lo frágil que es el mecanismo que da origen a la vida y de las formas inimaginables y a veces inviables que puede llegar a crear. Lo que el océano arrojó a la orilla no era simplemente un cuerpo. Era un testimonio doloroso de cómo la naturaleza juega a los dados, dejando que el azar decida quién vivirá y quién no. A veces, lanza estas incógnitas a la playa como si nos dijera: miren, aún no entienden nada. Entramos en el 4º puesto, y aquí nos espera una historia considerada uno de los primeros grandes mitos virales del siglo XXI. Una historia no atomqué vibración le more, sino atomqué una sola fotografía puede desatar histeria en todo el mundo. Julio de 2008. Una playa en Montauk, Nueva York. Un grupo de jóvenes pasea junto al mar cuando encuentra un cadáver hinchado de aspecto extraño. El cuerpo recuerda al de un perro, las patas parecen de algún animal salvaje, pero el rostro termina en una especie de pico óseo, como si fuera un ave o un reptil. Hacen una foto y la suben a internet. El mundo enloquece. La criatura recibe un nombre inmediato:
El monstruo de Montauk. Redes sociales, foros, canales de televisión, blogs y periódicos comienzan a exigir respuestas. ¿Qué es? ¿Una especie desconocida? ¿Un mutante? ¿Un ser de las profundidades? ¿Una criatura monstruosa? Las teorías se multiplican a una velocidad absurda. Entonces surge un detalle inquietante. Muy cerca de esa playa se encuentra un centro gubernamental secreto, el laboratorio de la isla de Plum. Rodeado durante décadas por rumores de experimentos genéticos y armas biológicas, Internet no tardó en unir los puntos. ¿Y si esto es un experimento que escapó? ¿Y si es algo que el gobierno intentaba ocultar? Y cuando parecía que la historia había alcanzado su punto máximo, ocurrió lo más extraño. El cuerpo desapareció. Según el autor de la foto, un hombre se lo llevó y nunca lo volvió a ver. Nadie sabe quién era, ni a dónde se lo llevó, ni por qué. No hubo estudios oficiales. Años después, los científicos sugirieron que probablemente se trataba de un mapache en avanzado estado de descomposición, lo que deformó su rostro dándole apariencia de pico. Pero ya es imposible probarlo. La prueba principal desapareció. El monstruo de Montauk ocupa el cuarto lugar no como criatura real, sino como fenómeno social. Una tormenta perfecta hecha de miedo a lo desconocido, desconfianza hacia el poder y el efecto viral de Internet. El océano arrojó un cuerpo, pero el monstruo nació en la mente de las personas. Esta historia no trata sobre criptozoología, sino sobre una nueva mitología. El océano no arrojó a un monstruo, sino un espejo. En él se reflejaron nuestros miedos más ocultos y nuestra infinita capacidad para creer en lo imposible. Internet convirtió en cuestión de horas un cadáver anónimo en una criatura legendaria, y la gente dejó de ver la realidad para contemplar sus propias fantasías. Este caso se convirtió en una lección evidente. A veces no nos aterra lo que trae la marea, sino lo que vive en nuestra imaginación. Y así llegamos al tercer lugar, una historia que suena como el guión de un thriller de Hollywood, pero que ocurrió de verdad. Un relato de naufragios, desesperación, ingenio y 260,000 botellas de whisky que el mar lanzó a la orilla, cambiando el destino de todo un pueblo. Febrero de 1941. En plena Segunda Guerra Mundial, el carguero británico SS Politician se dirige a América, transportando un cargamento crucial para los aliados. Pero en la bodega número 5 viajaba algo aún más valioso para los habitantes de Escocia: una enorme partida de whisky. En tiempos de racionamiento absoluto, cuando cada gota de alcohol estaba bajo control del gobierno, esas botellas valían tanto como el oro. Pero el mar decidió escribir su propia historia. Un violento temporal golpea el barco y lo empuja contra los bajíos de la diminuta isla de Eriskay. Aislados del mundo por la guerra, los isleños interpretan lo ocurrido como una señal del destino. Sin esperar órdenes, los pescadores se lanzan al mar en frágiles botes, de noche, bajo el viento helado, jugándose la vida entre olas negras y afiladas como cuchillas. Llegan al casco medio hundido, arrancan un cargamento tras otro y lo llevan a la costa. Muy pronto la isla entera celebra su inesperado tesoro. El whisky se esconde en jardines, sótanos, cuevas e incluso dentro de las paredes de piedra, como si fueran auténticos botines piratas. Para los habitantes de Eriskay no era solo alcohol, era esperanza embotellada, un milagro surgido del océano. La celebración termina cuando a la isla llega el estricto inspector de aduanas, Charles McCall. Para él, los isleños no son rescatadores, sino saqueadores, y declara la guerra a todos los que se atrevieron a apropiarse del cargamento. Comienzan los registros, los interrogatorios, la presión, las amenazas, intentos de arrancar confesiones. Pero la comunidad, endurecida por la miseria y unida por la desgracia, demuestra ser más astuta.
Las botellas escondidas nunca aparecen. Se convierten en tesoros clandestinos, en historias susurradas, en leyenda. Con el tiempo, aquel episodio pasó a la cultura popular y dio origen al libro y a la película Whiskey Galore. Sin embargo, la obsesión continuó. Para evitar que cazadores de botín siguieran llegando, las autoridades volaron el casco del barco. Pero el océano no estaba dispuesto a rendirse tan fácilmente. Incluso décadas después, tras grandes tormentas, el mar siguió escupiendo botellas intactas sobre la arena. En 2013, varias de ellas fueron subastadas por más de 12,000 libras cada una. Esta historia ocupa el tercer puesto porque el mar no devolvió oro ni joyas, sino algo mucho más valioso para aquel tiempo: alegría, esperanza y un espíritu de rebeldía, sellados para siempre dentro de una simple botella de vidrio. Caminas por la playa cuando de repente te golpea un hedor insoportable, una mezcla de pescado podrido, azufre y establo. Tu instinto grita: ¡aléjate! Pero hacerlo sería el mayor error de tu vida, porque frente a ti no hay basura, sino ámbar gris, el producto intestinal del cachalote que puede valer más que el oro. En 2016, una pareja de Lancashire paseaba tranquilamente por la costa cuando encontró un extraño bloque gris con textura cerosa de 1,5 kilos. Estuvieron a punto de ignorarlo, pero algo les hizo recogerlo. Más tarde descubrirían que aquel pedazo, aparentemente inútil, costaba unos $70,000. ¿Absurdo? A simple vista, sí, pero no para el mundo de la alta perfumería. El ámbar gris se forma en el intestino del cachalote, probablemente como protección natural contra los afilados picos de los calamares gigantes que devora. Puede permanecer años dentro del animal y, una vez expulsado, pasar décadas flotando en el océano, donde sufre una lenta y compleja transformación química. Se oscurece, se endurece, pierde su olor nauseabundo y adquiere un aroma único, con notas cálidas, dulces, almizcladas y salinas. El ámbar gris, cuando es fresco, huele tan horrible que resulta imposible siquiera acercarse. Pero el tiempo y el mar obran un milagro. Transforman aquella masa repulsiva en un tesoro. El secreto está en una molécula llamada ambrane, el mejor fijador de aromas del mundo. Gracias a ella, los perfumes más exclusivos permanecen en la piel durante horas, no minutos. Por eso el ámbar gris ha sido, durante siglos, uno de los ingredientes más codiciados y valiosos de la alta perfumería. Hoy, debido a la prohibición de la caza de ballenas, el ámbar gris natural se ha vuelto casi inalcanzable. Su precio supera al de muchos metales preciosos, hasta $50,000 por kilo. En otras palabras, un simple paseo por la playa puede convertir a cualquiera en millonario, si las olas deciden dejar ese modesto y feo fragmento en la orilla. Esta historia ocupa el segundo lugar de nuestro ranking, por su paradoja absoluta. El océano arroja un desecho, un residuo, que la naturaleza transforma en una de las sustancias más valiosas del planeta. Es alquimia en estado puro, donde lo grotesco se convierte en algo incalculable. 5 días después de aquel paseo, la familia encendió las noticias, y el mundo se detuvo. La playa donde habían jugado estaba acordonada. Unidades de desactivación de explosivos de la Marina Real trabajaban en la zona. El viejo boya que los niños habían empujado y fotografiado no era una boya, sino una mina naval estadounidense sin detonar, perdida desde la Segunda Guerra Mundial. Durante décadas, había permanecido en el fondo del mar oxidándose en silencio, hasta que una tormenta la arrancó de sus anclajes y la arrojó a la costa como si fuera simple basura marina. La familia Grenville, sin saberlo, había pasado horas jugando con cientos de kilos de explosivos. Un solo golpe, un mal paso, un intento más fuerte de mover aquel objeto y la detonación habría lazado todo a su alrededor en un radio de cientos de metros. Los artificieros realizaron una explosión controlada en la bahía. La columna de agua se alzó varios metros y el estruendo se escuchó a kilómetros.
Cuando el padre de la familia vio el reportaje, confesó que sintió cómo el suelo desaparecía bajo sus pies. Le faltó el aire, al comprender lo cerca que habían estado del desastre. Esta historia ocupa el primer lugar porque representa el miedo más profundo, el ¿y si? No habla de tesoros, rarezas o riquezas, habla de algo mucho más real, de cómo el océano a veces trae no secretos, sino muerte. Porque la amenaza más peligrosa puede ocultarse bajo la apariencia más inocente, y el paseo más común puede convertirse, sin aviso, en el último. Este es el punto final de nuestro recorrido. Una historia donde en juego no estaban la suerte ni el dinero, sino la vida humana. Y después de esto, es imposible volver a mirar una playa tranquila con los mismos ojos.